Óscar Santiago Quintos, titular del Centro Nacional de Prevención, de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, quien nos acompañará de manera virtual en unos minutos. La señora Miriam Jacqueline Loera Rosales, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quien también nos acompañará de manera virtual. Aquí en Presidium tenemos al señor Jorge Julio González Olvera, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, bienvenido. La señora Marla Daniela Rivera Moya, de la Unidad de Inteligencia Financiera, bienvenida. La señora Carmen Fernández Cáceres, de Centros de Integración Juvenil, bienvenida. Y el señor Eduardo Jaramillo Navarrete, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, bienvenido. Este evento es eminentemente para la prensa, así que los compañeros de prensa que nos acompañan aquí y los compañeros que nos están escuchando en la transmisión virtual, sus preguntas son muy bienvenidas. Hemos dejado mucho espacio al final para ellas, así que agradecemos mucho su presencia y su participación. Nuevamente bienvenidos, y con esto le cedo la palabra a la señora Stacy de la Torre, titular de programas de UNODC México. Buenos días. Es un honor para UNODC darles la bienvenida a este evento de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE. Me da mucho gusto poder saludar y compartir el presidium con nuestros principales aliados del Gobierno de México después de 2 años de vernos solo en pantalla. Gracias por permitirnos sumar a sus esfuerzos de control de la demanda y la oferta de drogas ilegales. Saludo de manera muy especial al maestro Raúl Martín del Campo, único mexicano miembro de la JIFE. Ha sido un privilegio ver y acompañar tu trabajo los últimos 4 años, siempre con profunda conciencia de la realidad del país y buscando aportar a ella desde su posición en la JIFE. Esta edición del informe es un testimonio de la volatilidad del mercado de las drogas y nuestra responsabilidad de adaptar constantemente nuestras intervenciones y estrategias, siempre poniendo a las personas en el centro. Hace una década, nadie hubiera previsto gran parte de los temas abordados en este documento. Hoy estamos ante la promoción y venta de drogas por Internet, el constante surgimiento de drogas y precursores de diseño, la potencia de fentanilo y sus análogos, la normalización del uso de cannabis no medicinal y la falta de acceso de medicamentos controlados en una situación de pandemia mundial. Estos retos se presentan en un momento de fortalecimiento de la política de reducción de la demanda del Gobierno de México, en el que se integran la atención de la salud mental y los trastornos por uso de drogas y se privilegian las intervenciones con base en la evidencia científica. Reconozco el trabajo de la CONASAMA y los centros de integración juvenil que hoy cuentan con más y mejores herramientas para proveer tratamiento a personas usuarias de drogas sintéticas de alta peligrosidad. Estos nuevos fenómenos trascienden las fronteras nacionales, pero no trascienden nuestras capacidades si actuamos en conjunto. Es por ello que es fundamental trabajar de la mano con actores claves como el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil. Desde la JIFE y UNODC hemos impulsado la adopción de plataformas electrónicas que facilitan el intercambio de información estratégica entre actores en tiempo real. También hemos buscado generar espacios de colaboración en materia de combate a las drogas con grandes empresas de redes sociales, los servicios postales, instituciones bancarias y la industria química. Vemos una gran área de oportunidad para profundizar estas acciones en México. En su capítulo temático de este año, el informe señala a los flujos financieros ilícitos como un elemento transversal
a todos los nuevos retos en el combate al tráfico de drogas. Nos recuerdan que limitar la oferta de sustancias ilícitas necesariamente pasa por reducir al mínimo las ganancias que obtienen los que producen, trafican y comercian. Además, hace énfasis en las amplias repercusiones sociales de estos flujos, ya que reducen los ingresos tributarios y promueven el soborno y la corrupción. Estos fondos frecuentemente salen de países en desarrollo hacia países desarrollados, incrementando la desigualdad. Entender el vínculo entre seguridad, paz y desarrollo es más vital que nunca. Deberíamos repensarnos como agentes de cambio que, bajo los valores de igualdad y justicia, alcancemos una verdadera transformación social. En su informe, la JIFE reconoce a México por contar con un marco legal actualizado para vigilar operaciones con criptomonedas sospechosas. En este marco, agradezco la presencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, que en esta administración ha presentado el mayor número de denuncias por lavado de dinero desde su creación en 2004. Y destacó el convenio de colaboración entre la UIF y UNODC, que busca robustecer las acciones conjuntas en materia del combate al lavado y delitos conexos. Asimismo, saludo los esfuerzos de la Fiscalía General de la República, quien ha fortalecido sus capacidades de investigación y judicialización de casos relacionados al tráfico de drogas. Finalizo esta breve intervención con una invitación a los formadores de políticas a aprovechar informes como el de la JIFE para mantenernos alertos a cambios en los mercados de drogas en la región y en el mundo. Este informe es un documento vivo que permite transformar datos en hojas de rutas integrales. La mejor estrategia de combate siempre va a ser la prevención. Y por ello debemos aspirar a estar siempre un paso adelante de las organizaciones criminales. Les doy nuevamente la bienvenida y cedo la palabra al maestro Raúl Martín del Campo para la presentación formal del informe 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Bueno, antes que nada, agradecer a todos los compañeros del Presidium por su presencia. Es un acto de solidaridad y de apoyo para con nosotros, con la JIFE. Este debe ser uno de los primeros eventos presenciales o híbridos que tenemos, entonces yo de verdad se los agradezco muchísimo. Como podrán ver los compañeros de la prensa y de las otras instituciones que nos acompañan, bueno, decidimos tener pues este evento híbrido en donde, bueno, estamos haciendo todo lo posible también porque se conecten nuestros compañeros que también van a participar, y lo quisimos hacer en un salón que estuviera muy bien ventilado, porque no debemos olvidar que aunque ya estemos todos bien vacunados, todavía estamos en una época de pandemia. Entonces, muchísimas gracias a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Centros de Integración Juvenil, nuestros compañeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores, COFEPRIS, CENAPI, la CONASAMA y la UIF. De verdad se los agradezco muchísimo. También quiero agradecer a el doctor Eduardo Madrigal, que fue nuestro anfitrión en la presentación del informe anterior, y a todos mis compañeros del Instituto Nacional de Psiquiatría, con los que a veces yo reboto algunas de estas ideas que voy a platicar con ustedes, y siempre sus comentarios son muy valiosos, y también al Seminario de Estudios sobre la Globalidad en Temas de Opioides, que dirige la doctora Mariana Medina Mora, con quienes también tengo afortunadamente un intercambio de ideas importante que nutre todo esto. Bueno, bien. Como ya
comentamos, bueno, me complace también a todos los compañeros de la prensa y otras instituciones darle la bienvenida a la presentación de este informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Mi nombre es Raúl Martín del Campo y soy miembro de la Junta. Como ustedes saben, somos 13 miembros, 10 miembros propuestos por los países, los estados firmantes de las convenciones y 3 miembros firmantes propuestos por la Organización Mundial de la Salud. La JIFE es el órgano independiente que se estableció en 1968 para vigilar y apoyar la aplicación por parte de los gobiernos de los 3 tratados de fiscalización internacional de drogas de las Naciones Unidas. La JIFE lleva a cabo su labor en cooperación con los gobiernos para garantizar la disponibilidad de sustancias fiscalizadas para fines médicos y científicos, evitando al mismo tiempo su desviación, fabricación ilícita, tráfico y uso indebido. Todo esto con el fin último de lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Esto incluye apoyar a los gobiernos para garantizar la disponibilidad de medicamentos que contengan sustancias controladas en situaciones de emergencia, lo cual es particularmente relevante dada la aguda crisis humanitaria en Ucrania y los países vecinos que están recibiendo a refugiados ucranianos. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes está profundamente preocupada por esta situación, con más de 2 millones de refugiados que han huido de Ucrania en 2 semanas. Las agudas y crecientes necesidades humanitarias resultantes de esta situación de emergencia requieren una acción urgente para garantizar el acceso sin trabas a los medicamentos, incluidos los medicamentos que contienen estupefacientes y sustancias psicotrópicas que están controlados internacionalmente. La JIFE emitió una declaración pública el 28 de febrero en la que pedía medidas urgentes para garantizar la disponibilidad de sustancias controladas en Ucrania. Esto incluye analgésicos opiáceos para el tratamiento del dolor, sustancias para la sedación en procedimientos médicos, así como medicamentos para la salud mental y enfermedades neurológicas. La JIFE recuerda a todos los gobiernos que en situaciones de emergencia aguda es posible utilizar procedimientos de control simplificados para la exportación, el transporte y el suministro de medicamentos que contengan sustancias controladas. Las autoridades nacionales competentes podrán permitir la exportación de medicamentos que contengan estupefacientes o sustancias psicotrópicas a las áreas o a los territorios en ausencia de las correspondientes autorizaciones o presupuestos de importación. Las entregas urgentes no necesitan ser incluidas en las estimaciones del país receptor. El 1 de marzo, la JIFE envió un comunicado por escrito a todos los gobiernos alentando al uso de medidas de control simplificadas para sustancias controladas durante estos tiempos difíciles, a fin de acelerar la exportación y entrega de estas sustancias a las poblaciones afectadas. La JIFE colabora estrechamente con las autoridades nacionales y otras organizaciones internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja Internacional, para facilitar el uso de las medidas de control simplificadas y apoyar la disponibilidad de sustancias controladas para fines médicos. La importancia del suministro oportuno de sustancias controladas durante situaciones de emergencia se destaca en un tema global de este informe que voy a presentar. Bueno, habiendo cubierto este asunto, voy a el resto del cuerpo del informe. Entonces, este informe de la JIFE siempre cuenta con 4 secciones, una en la que tenemos un capítulo 1 con algún tema particular. Los últimos años habíamos estado impulsando mucho, sobre todo temas que tenían que ver con la reducción del consumo, como problemas de consumo en las mujeres, en los jóvenes, mejorar los sistemas de tratamiento, los nuevos problemas que hay con el consumo en las personas adultos mayores, justamente para fomentar en los países que se dé un mejor balance en las políticas entre control de oferta y control de demanda. Este año retomamos el tema del blanqueo de dinero precisamente porque, a pesar de que la JIFE ya en los años 90 había tomado este tema, ahora hay nuevos métodos para el blanqueo de dinero y entonces por eso es que queremos llamar la atención de los países sobre esta situación. Después vamos a ver cuestiones de disponibilidad de las sustancias para fines médicos y un poco de lo que está pasando a nivel internacional en las diferentes regiones para terminar con recomendaciones del informe.
La demanda de sustancias fiscalizadas ha aumentado en entornos humanitarios y la pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba el uso de medidas de fiscalización simplificadas que permiten el comercio internacional de sustancias fiscalizadas sin las autorizaciones de importación o las previsiones correspondientes. Esta labor culminó en una publicación sobre la experiencia adquirida por los países y las organizaciones de ayuda humanitaria para facilitar el suministro y oportuno uso de sustancias sometidas a fiscalización en situaciones de emergencia. En nuestro portal de la JIF ustedes podrán encontrar este documento en español que se llama Lecciones de países y organizaciones de ayuda humanitaria para facilitar el suministro oportuno de sustancias controladas en situaciones de emergencia. Ahora bien, el tema del capítulo 1, que es los flujos financieros ilícitos relacionados con el tráfico de drogas, amenazan al desarrollo y la seguridad. Entonces, tenemos pues que los flujos financieros ilícitos amenazan el desarrollo político, económico y social y la seguridad de los países, mediante la corrupción, el soborno, la delincuencia organizada y la desigualdad, así como la desviación de recursos e ingresos, incluso tributarios. Los grupos delictivos organizados tratan de maximizar sus beneficios a través de flujos financieros ilícitos, que son el sustento de todos los aspectos del tráfico. Por ello es esencial poner freno a los flujos financieros ilícitos para combatir el tráfico de drogas en todo el mundo. Los flujos financieros ilícitos se definen como dinero que se gana, transfiere o utiliza ilegalmente y que cruza las fronteras internacionales con las características siguientes. Número 1, son actos ilegales, como lo que es el tráfico de drogas. Número 2, los fondos son el resultado de estos actos ilegales. Número 3, los fondos se utilizan para fines ilegales. Algunos mecanismos de blanqueo de dinero son, por ejemplo, la banca, el contrabando de efectivo, los proveedores de servicios monetarios, los sistemas alternativos de envío de remesas, las reservas de valor, los métodos comerciales, los pagos por telefonía móvil e internet, las criptomonedas, los bienes inmuebles y las empresas fachada. En 2011, el 2.7% del Producto Interno Bruto Mundial, 1.6 billones de dólares, se blanqueó a través del sistema financiero. Los flujos financieros ilícitos son un importante obstáculo para el desarrollo sostenible, ya que afectan a la capacidad de un país para recaudar, retener y movilizar recursos para financiar los distintos aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible. Entre los instrumentos internacionales para abordar el problema se encuentran la Convención de 1988, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. El programa GRITS de la JIFE, que es el programa de respuestas globales para la interdicción de sustancias peligrosas, también está apoyando a los Estados miembros, especialmente en el ámbito de las alianzas público-privadas entre los gobiernos y la industria de servicios financieros. Nuestras recomendaciones a los Estados miembros y las organizaciones internacionales son centrarse en estrategias de reducción de la oferta y demanda de drogas de manera que también aborden los flujos financieros ilícitos y promuevan la participación de los sectores público y privado, así como de la sociedad civil. Adherirse a los instrumentos pertinentes de aplicarlos, por ejemplo, el artículo 3, párrafo 1b de la Convención de 1988. Reforzar las medidas contra el blanqueo de dinero, aprobando leyes de transparencia y combatiendo la impunidad. Establecer unidades o equipos de trabajo especializados, concienciar y estudiar la posibilidad de utilizar el producto de la recuperación de activos y el decomiso de bienes relacionados con el tráfico de drogas para ampliar la disponibilidad de los servicios de prevención y tratamiento. Prevenir la explotación de nuevos servicios financieros, como por ejemplo los bitcoins o las billeteras electrónicas, y promover una cultura de rendición de cuentas y transparencia, incluyendo valores cívicos y morales en los planes de estudio desde una etapa temprana. Y bueno, aquí tenemos a la Unidad de Inteligencia Financiera, que seguramente nos va a hablar de todo lo que se está haciendo en México sobre esto. Bienvenidos. Bien, sobre el capítulo 2 tenemos una descripción de cómo está el Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y lo que tenemos también es que durante el periodo
que abarca este informe, se incluyeron 8 nuevas sustancias en las listas de la Convención Única de 61 y del 71. En la de 1961 destaca el isotonitaceno, que sabrán ustedes es un tipo de opioide sintético también muy potente como el fentanilo. Los cárteles están encontrando estas nuevas fórmulas o rescatando estas fórmulas de medicamentos que se investigaron y que se desecharon precisamente porque tenían efectos secundarios demasiado peligrosos, y entonces los están retomando para utilizarlos como sustitutos de fentanilo. Es importante que estos cambios en la clasificación de sustancias se reflejen en los sistemas nacionales de manera oportuna. En cuanto a los precursores, también en octubre del año pasado, la JIFE recibió una propuesta de fiscalizar 3 precursores de fentanilo, que son el 4-AP, el VOC4AP y el norfentanilo. Entonces, estas son sustancias que no tienen ningún uso lícito dentro de la industria, por lo tanto, la JIFE va a hacer la propuesta para que la próxima semana en la Comisión de Estupefacientes sean puestos bajo control. En los últimos años recordarán que hemos estado también poniendo énfasis en el control de los equipos que se utilizan para producir o para hacer los comprimidos de drogas sintéticas. En 2021, la JIFE celebró 2 reuniones de grupos de expertos sobre la mejora de la aplicación de este artículo 13 de la Convención de 1988. La Junta exhorta a los gobiernos a que sigan elaborando enfoques nuevos e innovadores para poder mejorar la aplicación del artículo 13 de la Convención del 88. Para ello también ya hemos producido en la Junta directrices que están disponibles en los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Ahora, un tema muy importante, la disponibilidad de las sustancias sometidas a fiscalización internacional. Habíamos ya dicho que a partir de la pandemia por COVID-19 se encontró que había problemas para garantizar la disponibilidad de algunas de las sustancias para poder atender a las personas que lamentablemente por COVID-19 llegaban a los servicios de terapia intensiva. En algunos países, de acuerdo a las estadísticas que la JIFE puede detectar, se encontró que se había incrementado el consumo de fentanilo médico, que es muy necesario para poder realizar las intervenciones que tienen que ver con los servicios de terapia intensiva, el alivio del dolor y la sedación, y también otras sustancias psicotrópicas como el midazolam, que han demostrado ser cruciales en el tratamiento de casos graves de COVID-19, incluso para la sedación de pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, también encontramos que en los últimos meses la situación ha mejorado y los países han estado ya teniendo mayor capacidad de poder atender la crisis por COVID-19. Sin embargo, esto fue un síntoma también de que siguen existiendo disparidades persistentes entre las regiones en el consumo de analgésicos opioides para el tratamiento del dolor. Prácticamente todo el consumo de analgésicos opioides se concentra en los países desarrollados de Europa y América del Norte, mientras que en las demás regiones el consumo pocas veces basta para cubrir las necesidades básicas. Nosotros tomamos como referente, por ejemplo, el consumo con fines médicos de morfina. Este gráfico muestra el nivel de consumo de morfina en 2020 en relación con la población. Se observa, por ejemplo, que si bien Europa representa el 9% de la población mundial, consume el 36.9% de la morfina disponible en el mundo. En el informe de la JIFE se subraya la importancia de garantizar una disponibilidad suficiente de este tipo de medicamentos que sean asequibles a los costos de las poblaciones. Como les decía, tenemos el programa GRIDS, con el que se presta apoyo a los Estados miembros para responder al creciente tráfico de opioides sintéticos muy potentes de uso no médico, como los fentanilo y sus análogos. En 2018, la JIFE publicó una lista de sustancias relacionadas con el fentanilo sin usos legítimos conocidos, como instrumento práctico para prevenir la desviación y el tráfico de estas sustancias. En estos momentos, la lista contiene más de 150 sustancias relacionadas con el fentanilo. Basándose en el éxito de esta lista, el programa GRIDS ha elaborado una segunda lista
Esta lista contiene 56 opioides que no son fentanilo. Les reitero, son opioides que eran opioides de experimentación, pero que pueden ser igualmente potentes y que los cárteles posiblemente empiecen ya a utilizarlos para sustituir al fentanilo. La JIFE invita a todos los gobiernos y a sus asociados del sector privado a que se abstengan voluntariamente de fabricar, comercializar, exportar, importar o distribuir las sustancias que figuran en estas listas. Y en ese sentido es muy importante que los gobiernos tengan diálogo con los fabricantes de sustancias químicas y farmacéuticas, porque lo que hemos detectado es que se hacen muchos solicitudes o requerimientos de sustancias nuevas que los fabricantes no saben cuál va a ser el destino final de esas sustancias. Algunas pueden ser precursores de drogas, algunas pueden ser precursores de opioides sintéticos. Entonces, es muy importante que haya una alianza entre sector público y privado para poder detectar cuando se están solicitando la producción de este tipo de sustancias. En el marco del programa GRIDS en 2021, también la JIFE coordinó la operación New Horizons, que reunió a funcionarios de 70 Estados miembros, la Interpol, la Organización Mundial de Aduanas, la Organización de Aduanas de Oceanía y la Unión Postal Universal. Durante esta operación se identificaron las principales fuentes y puntos de redistribución de las remesas de tramadol y tapentadol, con las que se traficaba principalmente por correo internacional, correo de servicios de mensajería, transporte aéreo y transitarios. Se intercambiaron más de 230 comunicaciones y se incautaron cerca de 113 kilos de tramadol y más de 2 millones de comprimidos de tapentadol. Durante el 2021 se emitieron 4 alertas globales sobre nuevas sustancias que están siendo traficadas también con fines de abuso. Parte de la importancia de las alianzas entre sector público y privado es también el trabajo de los que los gobiernos pueden hacer con las plataformas electrónicas de comercio. A nosotros nos queda muy claro a partir de todo el trabajo que hemos tenido con este tipo de plataformas de venta por internet, que ellos están muy claros de que su negocio no es vender sustancias ilícitas, ya de por sí son buenos negocios los negocios de venta por internet y están en total disposición para cooperar con las autoridades para que se pueda detectar cuando se hace venta por estas plataformas de drogas ilegales. También los servicios postales. Los servicios postales transnacionales están muy interesados en poder encontrar la manera de prevenir que sean utilizados precisamente para el tránsito de estas sustancias. Y también llamamos a los gobiernos a que fortalezcan mediante nuevos marcos legislativos y mediante la capacitación de sus operadores a sus propios servicios postales públicos, puesto que una de las grandes ironías que se puede dar en el mundo moderno es que los mismos cárteles utilicen los servicios postales públicos para traficar drogas, siendo sustancias que son ilegales. Entonces, queremos motivar a los gobiernos para que mejoren sus marcos regulatorios. También para eso la JIFE tiene una serie de plataformas que permite a las autoridades aduanales y a los empleados de servicios postales hacer una calificación del riesgo que podrían implicar ciertas parcelas o ciertos mensajes, ciertos envíos que reciben. Porque sabemos pues que un país puede recibir centenas o miles de paquetes diarios y entonces es importante que se pueda perfilar cuáles de esos paquetes pudieran o no ser sospechosos. En el capítulo 3 empezamos ya a ver algunos de los temas globales y el primero de los temas globales tiene que ver con la importancia de que los estados entiendan bien la diferencia entre los conceptos de despenalización y legalización de las sustancias. En ese sentido, queremos aclarar pues que la legalización de las sustancias se refiere sobre todo a que se modifiquen los marcos regulatorios para que se incluyan pues la posibilidad del comercio con las sustancias. La despenalización o descriminalización de las sustancias implica más bien el quitarle el carácter punitivo a una acción, que es la acción de consumir sustancias. Para la JIFE es importante que los gobiernos entiendan que la descriminalización o la despenalización del consumo de sustancias es algo que está contemplado de manera implícita en los tratados internacionales de 1961, 71 y 81,
específicamente el artículo 36 de la Convención del 61, el Convenio del 71, el artículo 22 y el artículo 3 de la Convención del 88. ¿Y por qué es importante esto? Es importantísimo que los países trabajen en fomentar que se despenalice el consumo de sustancias para que de esta manera entonces a los usuarios de drogas se les ofrezcan servicios de salud, no se les considere criminales. Nunca debe ser considerado un criminal un usuario de sustancias. Es una persona a la que se le debe de ofrecer apoyo de un tratamiento, y este tratamiento debe ser siempre, siempre voluntario y siempre apegado a los derechos humanos. Y esto es algo que permite el acercamiento con la proporcionalidad respecto a las sanciones que tienen que ver con la aplicación de las convenciones internacionales. Un tema del que hemos estado hablando en los últimos 3 años en la JIFE también tiene que ver con el problema de la promoción del consumo de sustancias ilegales y de nuevas drogas a través de las redes sociales y el Internet. Tenemos la preocupación, pues, de que a través de las redes sociales, que obviamente son instrumentos valiosísimos para la humanidad y para la comunicación de los seres humanos a nivel internacional, se utilicen también de alguna manera para normalizar el consumo de sustancias. Y lamentablemente en la actualidad podemos encontrar sendas páginas de Internet en donde se describe la forma de preparar y consumir sustancias, y podemos encontrar también a los llamados influencers subiendo videos en las diferentes redes sociales sobre sus experiencias positivas con el consumo de sustancias. Entonces, esto nos preocupa porque el mensaje que se le da a los jóvenes, que además son los jóvenes quienes más consumen contenidos en estas redes sociales, el mensaje que se les da a los jóvenes es que es aspiracional y nunca con consecuencias negativas el consumo de estas sustancias. La normalización y la sobreestimación de los efectos de estas sustancias nos preocupa mucho. Inclusive, tenemos pacientes que nos reportan que están tratando de rehabilitarse de su problema de consumo de drogas y les cuesta mucho trabajo porque en ocasiones reciben mucha información de parte de las redes sociales de videos o de contenidos o de canciones que promueven el consumo. Entonces, aquí obviamente estamos hablando con uno de los grandes dilemas de la humanidad en la actualidad, que es, por un lado, el respeto de la libertad de expresión de las personas que utilizan las redes sociales, versus también el cuidar que los contenidos que reciban la población joven sean contenidos veraces, verídicos sobre el tema de consumo de sustancias, y también que estas mismas redes sociales puedan mejor utilizarse para hacer campañas preventivas que sean efectivas con los jóvenes. Recordar entonces que el artículo 10, párrafo 2 de la Convención de 1971 habla pues de la prohibición de la propaganda de psicotrópicos. Entonces, nosotros queremos invitar a los gobiernos a que reflexionemos en conjunto cómo pudiéramos nosotros poder regular mejor los contenidos de este tipo de plataformas, tener obviamente un acercamiento con las plataformas precisamente para ver ellos cómo pueden detectar ese tipo de contenidos y regularlos de una manera justa, como les digo, también contemple el respeto al derecho a la libertad de expresión y cómo poder utilizar este tipo de medios que son los que más impactan en la población joven para poder diseñar campañas efectivas de prevención. Ahora, respecto a otro de los temas que abordamos es la fabricación y proliferación de análogos del fentanilo, de lo que ya hemos estado hablando. Y aquí es muy importante que entendamos y que también la población entienda y los tomadores de decisiones entiendan pues que en la actualidad la mayor parte de los consumidores de fentanilo son personas que no saben que están consumiendo fentanilo. Realmente es una lógica en la que se incluye o se corta la droga con fentanilo porque le conviene al distribuidor de drogas porque va a poder vender más dosis así, combinándolo con una sustancia potente. Y entonces los usuarios no saben qué es lo que están consumiendo. Por eso es que estamos nosotros haciendo un llamamiento también a que los países empiecen a adecuar sus marcos regulatorios y sus programas y sus políticas internas para que fortalezcan los programas de reducción de daños. En la actualidad es impensable que se pueda tener una política efectiva
de atención a los problemas adictivos si no se contemplan las acciones y los programas de reducción de daños. Es urgente que los usuarios de sustancias tengan la posibilidad de acceder a este tipo de servicios para poder prevenir todas las consecuencias negativas que conlleva el consumo. Inclusive estamos nosotros pensando en programas de análisis de sustancias, en los contextos de ocio, programas de análisis de sustancias para usuarios de drogas inyectables, salas de consumo seguro, y algo que es muy importante es los programas comunitarios de acceso a la naloxona. La naloxona es un medicamento que revierte la sobredosis por opioides y que lamentablemente en muchos países está clasificada como un psicotrópico. Debo decirles que México no es la excepción. En México también la naloxona está injustamente clasificada como un psicotrópico y eso hace que médicos y ONGs que están en contacto con la población usuaria de drogas inyectables y opioides en México no puedan acceder fácilmente a comprar el medicamento para poderlo distribuir entre las personas que están consumiendo estas sustancias. Tenemos también entonces el informe rosa, que es el informe de los precursores, en donde estamos pidiendo este año sobre todo la necesidad de mejorar las leyes nacionales para poder hacer un buen trabajo de control de precursores. Y ojalá que nos acompañen nuestros compañeros de CENAPI, que ellos viven el día a día del problema de necesitar, digamos, mejores marcos normativos para poder hacer la incautación de algunas de estas sustancias que la industria química a veces no sabe ni siquiera que posiblemente sean utilizadas para la fabricación de sustancias. Como ya comentábamos también, aquí es un tema relevante el tema de las plataformas de internet que en ocasiones ofrecen este tipo de sustancias. Y yo personalmente he visto casos de plataformas de internet donde dicen, bueno, aquí se fabrican tales químicos y luego trae el último link que dice customized, ¿no? Entonces, que son los químicos específicos que pide un cliente. Entonces, se tiene que poder regular todo eso porque en esos químicos específicos solicitados por un cliente puede venir precisamente la solicitud de producción de precursores. Y bueno, entonces hablamos también de los precursores de diseño. Entonces, los precursores de diseño son, digamos, es este concepto que se acuñó recientemente en la JIFE, que tiene que ver con sustancias químicas que nunca habían aparecido en la industria, que no tienen ningún uso con fines industriales y que ahora estamos encontrando y están siendo incautadas, y son sustancias que evidentemente se utilizan para la fabricación de drogas ilegales. De manera tal que otra vez llamamos a que los países tengan una buena colaboración con el sector de la industria química, de pinturas, de cosméticos, farmacéutica, etcétera, locales, para que puedan hacer el rastreo cuando se está iniciando con la producción de alguna de estas sustancias que, sin saberlo la industria, puede ser después utilizada con estos fines. Ya por último, también hablamos de algunas de las situaciones que se están dando en el ámbito regional. No voy a hablar de todas las regiones del mundo, me voy a concentrar exclusivamente en las Américas. Y bueno, por ejemplo, respecto a Centroamérica y el Caribe, pues tenemos que está incrementándose de manera muy importante las rutas de comercio, de tráfico y de consumo de cocaína y de algunas otras nuevas sustancias. Tenemos en América del Norte la situación que ha sido también muy triste, que tiene que ver con las muertes por sobredosis de opioides y cómo ya hay una evidencia de que lamentablemente, puesto que al inicio de la cuarentena por COVID se cerraron muchos centros de tratamiento, muchos servicios de tratamiento de farmacológico de sustitución con metadona o con buprenorfina, lamentablemente muchos usuarios recayeron o no pudieron tener acceso a este tipo de medicamentos, y entonces en Estados Unidos parece ser que hubo un incremento muy, muy importante del más del 25% en las muertes por sobredosis de opioides cuando de alguna manera venían a la baja. Canadá también reporta ese tipo de incrementos de manera muy importante y bueno, es fundamental que
que se reconozca que los servicios de tratamiento y reducción de daños no pueden darse el lujo de cerrar ante una crisis de salud o una emergencia como estas. Por otro lado, también celebramos los esfuerzos que México está realizando con la política que están haciendo de política de género a nivel internacional, todos los esfuerzos que se hacen de colaboración con los países de la región y del mundo, precisamente para fortalecer los trabajos de interdicción, y los esfuerzos que están haciendo aquí presentes Centros de Integración Juvenil y la CONASAMA, precisamente para poder fortalecer las acciones de prevención y tratamiento, y cómo ya es una realidad que llegó para quedarse la posibilidad de hacer intervenciones a distancia, por teléfono, por WhatsApp, por plataformas de internet, afortunadamente, digamos, estas dos instituciones ya tenían cierta preparación en esto, y entonces pudieron de inmediato adaptar sus programas para continuar haciéndolo. Y respecto a América del Sur, sobre todo lo que estamos detectando, pues obviamente es la importancia que ha adquirido las nuevas rutas de tráfico de cocaína desde Perú, Colombia y Bolivia, vía Brasil o vía Venezuela hacia África y después hacia Europa. Y también reconocemos el esfuerzo que ha estado haciendo varios países en el contexto del marco de la CICAD para el monitoreo de nuevas drogas con sus sistemas de alerta temprana, con el mecanismo de COPOLAF 3. Por último, entonces, las recomendaciones son que la JIFE está pidiendo nuevamente que la aplicación de las políticas internacionales de control de drogas siempre se apeguen a los derechos humanos. Instamos a todos los gobiernos a que apliquen sistemáticamente los principios para proteger los derechos reconocidos internacionalmente en materia de derechos humanos y elaborar y aplicar políticas de lucha contra las drogas. Esto incluye tratar a todas las personas con dignidad y respeto, incluidas las personas que consumen drogas y las que son sospechosas o están acusadas de delitos relacionados con las drogas. La JIFE es un llamamiento a los gobiernos para que adopten todas las medidas posibles a fin de impedir que se persiga extrajudicialmente a las personas sospechosas de estar implicadas en delitos relacionados con drogas. La JIFE reitera que las respuestas extrajudiciales a la delincuencia relacionada con las drogas constituyen una violación de los tratados de fiscalización de drogas y de los derechos humanos fundamentales. También reiteramos nuestro llamamiento a los estados que mantienen la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas para que consideren la posibilidad de abolirla para ese tipo de delitos y de conmutar las condenas de muerte ya dictadas. Nuestras recomendaciones también incluyen el principio de proporcionalidad y prestación de tratamiento y rehabilitación como alternativas a la condena o al castigo por delitos relacionados con las drogas. De hecho, tenemos dentro del informe una pequeña discusión donde damos cuenta de los efectos benéficos que han tenido programas como cortes de drogas o tribunales de tratamiento. Sin embargo, nos preocupa ver que no se han difundido lo suficiente entre muchos de los países. Entonces, nos llama la atención que muchos países no han optado por este tipo de medidas cuando se ha estado evidenciando su utilidad en otros países, incluido México. También en cuanto a la prevención y tratamiento, pedimos a todos los estados que mejoren los mecanismos para la recopilación de información sobre la prevalencia de consumos de drogas con el fin de fortalecer las estrategias de prevención y tratamiento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Excelente, muchísimas gracias. Fíjense que quiero agradecer profundamente la invitación que hacen a la Fiscalía General de la República, a su Agencia de Investigación Criminal y a este centro a participar en esta presentación del informe 2021 de la JIFE. Quisiera comenzar mi intervención expresando mi profundo agradecimiento a las autoridades y funcionarios que integran el Presidium, desde luego a la señora Stacy de la Torre, de UNODC México, al señor Raúl Martín del Campo. Muchísimas gracias por su invitación, pero sobre todo por hacernos sentir orgullosos como mexicanos de que
forme parte de la Junta de Fiscalización. Quiero además que sean portavoces al interior de sus equipos de trabajo, porque son los que hacen posible que el reporte que hoy se presenta contenga esos avances en el apartado de nuestro país, que están basados, si me lo permiten señalar, en dos puntos principales. El primero es la cooperación multidimensional que ha emprendido diferentes instancias de nuestro país y desde luego en la que participa de una manera muy entusiasta la Fiscalía General de la República y la Agencia de Investigación Criminal. En este esquema de cooperación internacional hemos logrado, por ejemplo, materializar y hacer un uso más adecuado de la asistencia técnica que recibe nuestro país, pero también el colaborar y mostrar aquellos ejercicios exitosos, como podría señalarles el programa de perfilamiento y caracterización de drogas que tiene el gobierno mexicano a través de la Fiscalía y que ha puesto a disposición de las áreas de atención a la demanda y desde luego a la generación de alertas internacionales a través de los mecanismos que ya señalaba el señor Raúl Martín del Campo, que ha puesto a disposición la Junta de Fiscalización. Otro de los ejercicios que ha emprendido nuestro país y la Agencia de Investigación Criminal es el aprovechar los mecanismos regionales como la CICAD o el Diálogo de América del Norte sobre política de drogas con Estados Unidos y Canadá para, por ejemplo, presentar parte de esos hallazgos del programa de perfilamiento para que sustancias se vayan regulando a nivel internacional y presentadas desde luego por medio de la Junta. Y finalmente una colaboración en la parte federal y desde luego estatal, desde un punto de vista multisectorial, que nos ha llevado, por ejemplo, a que durante el año 2021, como resultado de esos trabajos interinstitucionales, a través de la Comisión Consultiva Científica del Consejo de Salubridad General de nuestro país, se pudieran regular 4 sustancias precursoras utilizadas en la producción ilícita de fentanilo, pero además el incluir un modelo de lista de vigilancia para que este proceso fuera muy dinámico y poder acortar los espacios de impunidad de las organizaciones criminales transnacionales y con ello dotar de herramientas jurídicas a las áreas fiscalizadoras, reguladoras, pero también persecutoras del delito desde el punto de vista multidimensional. Bueno, pues con ello, por ejemplo, el 25 de mayo del año de 2021 se publicó en el Diario Oficial el producto del trabajo colaborativo del cual yo hacía mención y que quiero aprovechar este espacio para agradecer el diálogo permanente que tuvimos con la industria a través de sus cámaras para materializar y socializar este esfuerzo que desde gobierno se estaba implementando. Por ejemplo, la lista de vigilancia actualmente tiene 14 sustancias que están siendo supervisadas, pero sobre todo a las cuales se les da un seguimiento para evitar su desvío hacia las actividades ilícitas. Entonces, quiero aprovechar este espacio para darles un reconocimiento y expresar el valor de su participación activa en estos mecanismos colegiados a nivel gubernamental. Y finalmente, como les decía, el siguiente nivel es el que a través de la asistencia técnica y la cooperación internacional hemos logrado materializar esquemas de sistema de alertamiento temprano y que además el mejorar los esquemas de recolección de datos para modelar mejor los riesgos en conjunto para evitar que, como se señaló, las fronteras fueran utilizadas para actividades ilegales y sobre todo, como toda la política pública del gobierno mexicano, está orientada a poner al centro al individuo, al usuario de estas sustancias, con miras a proveer
de mejores esquemas de tratamiento. Entonces, todo esto nos lleva a buscar ese equilibrio entre la oferta y demanda, y creo que el informe 2021 está dando cuenta de ese esfuerzo coordinado de las instancias gubernamentales de nuestro país. Muchísimas gracias y nuevamente quiero agradecer a nombre de la Fiscalía General de la República el espacio que hoy nos han brindado. Gracias. Muchísimas gracias, señor Santiago. Agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de conectarse desde su oficina. Seguimos ahora con la intervención de la señora Miriam Jacqueline Loera Rosales, quien es directora de Asuntos Internacionales en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Muchísimas gracias, Miriam, por estar acá con nosotros también virtualmente. Muchas gracias a todos y apreciables representantes de las distintas instituciones que nos acompañan y de los medios de comunicación que hoy están presentes. En nombre de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y del doctor Alejandro Schwartz Pérez, comisionado federal, agradezco la invitación realizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para participar en la presentación del informe 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE. Inicio mi intervención destacando uno de los rubros mencionados en el informe de la JIFE, con respecto al control y la fiscalización de aquellas sustancias que por su composición son susceptibles a utilizarse para la producción ilícita de drogas. La Junta establece que el objetivo declarado de los 3 tratados de fiscalización internacional de drogas es salvaguardar la salud y el bienestar de la humanidad mediante 2 metas generales. 1. Garantizar la disponibilidad de estupefacientes y sustancias psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional para fines médicos y científicos y asegurar la disponibilidad de los precursores para su uso industrial legítimo. Y B. Prevenir la desviación de sustancias sometidas a fiscalización a canales ilícitos. En este sentido, la COFEPRIS tiene la responsabilidad de ejercer el control sanitario en lo relativo a estupefacientes, psicotrópicos y medicamentos que los contengan, así como los precursores químicos y químicos esenciales destinados para fines lícitos, en función del riesgo que estos productos representan para nuestra población, que abarca desde la emisión de autorizaciones de importación y exportación para garantizar su manejo adecuado y legal, hasta el ejercicio de la vigilancia sanitaria de establecimientos que se dedican a la fabricación de este tipo de sustancias, al igual que a la venta y al suministro al público de medicamentos que las contengan. En este sentido común de que la optimización de los sistemas regulatorios representa un elemento esencial para el buen funcionamiento de los sistemas de salud y considerando los retos que hemos enfrentado ante la pandemia de COVID-19, a la cual la JIFE hace especial énfasis en su informe, es de nuestro más amplio interés continuar impulsando la convergencia regulatoria, lo que contribuya sin dejar de lado el rigor de la revisión científica y técnica en la atención a nuestro objetivo principal de mejorar el acceso a la población de medicamentos de calidad, seguros y eficaces, así como la protección de su salud. En este contexto de la pandemia de COVID-19, el rol de las autoridades regulatorias nacionales ha sido un factor crucial para el manejo de la respuesta ante la emergencia sanitaria, lo cual nos ha dejado de manifiesto importantes áreas de oportunidad para revalorar hacia dónde nos dirigimos y qué herramientas y medidas requerimos para fortalecernos en el ámbito de regulación sanitaria, como lo son la adaptabilidad de nuestra normatividad ante situaciones emergentes, la simplificación de nuestros procesos regulatorios para las autorizaciones de insumos para la salud, la digitalización de trámites, reforzar el intercambio de información técnico-científica del impacto en toma de decisiones y los mecanismos de comunicación más ágiles interagenciales. Desde un enfoque regulatorio, es ineludible el compromiso de mantener un equilibrio ante el abasto, el control sanitario y la competitividad, sin perder de vista la adaptación de medidas concertadas que refuercen a nivel mundial la fiscalización de sustancias controladas. En este sentido, externamos nuestro reconocimiento por la valiosa labor que ha desempeñado la JIFE para incentivar la responsabilidad compartida entre los gobiernos a través de la implementación de iniciativas tales como el programa IMCB Learning
para que los países presenten a la Junta de información precisa y oportuna sobre las previsiones de las necesidades de sustancias controladas, así como datos estadísticos sobre las sustancias fiscalizadas y previsiones de las necesidades legítimas anuales de precursores químicos. Otro programa importante es el Sistema Internacional de Autorización de Importaciones y Exportaciones, el que tiene como por objeto promover el comercio sin el papel de sustancias sujetas a fiscalización internacional, facilitando el intercambio en línea de autorizaciones de importación y exportación. Ante la pandemia de COVID-19, se evidenció la importancia de este tipo de sistemas para agilizar el proceso del comercio de estupefacientes y sustancias psicotrópicas a fin de dar respuesta al incremento de la demanda, como el proyecto Prisma y de heroína y cocaína como el proyecto Cohesión. En la actualidad, en ambos proyectos participan entidades reguladoras e instancias encargadas del cumplimiento de la ley de más de 140 gobiernos en todo el mundo. Así que finalizo mi participación refrendando el compromiso de la COFEPRIS en avanzar con mayor determinación en el fortalecimiento de nuestros procesos regulatorios, incluyendo la regulación sanitaria de sustancias controladas en apego a las disposiciones y recomendaciones internacionales establecidas por la JIFE. Muchas gracias por su atención. Director de Coordinación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Doctor, adelante. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer la invitación a la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Desde luego, un reconocimiento importante a Martín del Campo, a Raúl Martín del Campo, miembro mexicano de la JIFE, con quien tenemos comunicación constante, y a todos los miembros del Presidium y a los sectores que representan los diferentes sectores del gobierno federal. Y bueno, quisiera decir estas palabras desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que estamos conformándola, que estamos uniendo la atención de los problemas relacionados con sustancias y salud mental desde una perspectiva centrada en las personas. Nos es muy importante el contar con información científicamente fidedigna que pueda ser aplicada en los programas tanto de prevención como de atención. Siguiendo las recomendaciones que se han vertido en este informe, quisiera reconocer la importancia de toda esta información para integrar el Observatorio Mexicano de Drogas y Salud Mental, que ahora nos permite entender cómo se comporta la demanda de atención en nuestro país. Pero además tenemos diferentes instancias en donde es muy valiosa la información que tenemos en el reporte anual de la JIFE, que es desde las líneas de atención telefónica que tenemos para la población, en donde tenemos constantes preguntas sobre cómo atender, qué sustancias están entrando en nuestro país y todo lo que tenemos que hacer para prevenir el consumo de usuarios que no están alertas de la presencia de sustancias peligrosas como el fentanilo, que ahora está contaminando muchas de las sustancias que están siendo consumidas de manera cada vez más amplia en algunos sectores de la población. Me parece que es muy importante mencionar la importancia de los programas de reducción de daños, en donde podemos acercar a las personas que están consumiendo sustancias a modelos de atención y de sensibilización inmediata, que forma parte de este gran proceso de tratamiento y de prevención específica. Desde luego quiero hacer mención de los programas de justicia terapéutica que estamos siguiendo desde esta comisión. Nos interesa muchísimo poder identificar aquellas personas que están siendo procesadas en sistemas judiciales, pero que pueden tener necesidad de atención a la salud relacionadas con el consumo de sustancias, y creemos que es uno de los puentes importantes en la atención en la salud de las personas. En fin, creo que el aporte y el trabajo con Naciones Unidas y con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes nos da elementos importantísimos de manera bidireccional para seguir trabajando en la prevención y en la atención a las personas.
Finalmente, creo que es uno de los elementos más importantes para la salud mental y salud integral, es el trabajo de construcción de paz. Construcción de paz implica construcción de salud, y construcción de salud implica construcción de paz. Elementos fundamentales si nos queremos centrar en las personas, como siempre, más allá que poner a las sustancias por delante, ¿no? Siempre estamos pensando en los derechos humanos y en el desarrollo de todas las personas. Así es que quisiera agradecer, creo que es un ejemplo de trabajo multisectorial y desde luego multilateral para tener estos informes y esta información tan importante para todos estos programas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor González Olvera. Ahora me da mucho gusto darle la palabra a la señora Marla Daniela Rivera Moya, directora adscrita a la Dirección General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es el foco de este año del informe. Muy bienvenida, gracias. Muchas gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí estar esta mañana acompañándoles en este tan relevante evento. Siempre la presentación de informes nos puede dar mucha luz para seguir justamente en este camino hacia mejores estrategias por intereses comunes, ¿no? En este caso, pues justamente combatir, sí, por una parte a la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, pero también, como lo han mencionado quienes me han antecedido en la palabra, pues para que tengamos mayor seguridad, pues mejor salud, mejores condiciones de vida en general. Me congratulo en estar aquí y por supuesto celebro que hayan invitado a la Unidad de Inteligencia Financiera. Quiero felicitar muy particularmente al señor Raúl Martín del Campo Sánchez, pues justamente repasando un poco lo que usted mencionaba y revisando los informes que han presentado en años anteriores, pues ustedes han mantenido una línea muy clara de acciones que se deben seguir y que uno de los ejes, pues justamente, pues tiene que ver con lo que se ha establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ese sentido, pues a mí me gustaría mencionar que pues sí es importantísimo que se busquen mejores estrategias y sobre todo el tema de la prevención, que creo que es desde donde se debe siempre arrancar o desde donde se debe partir. El Plan Nacional de Desarrollo que está vigente actualmente, pues justamente ha incidido en, por una parte, atacar estos flujos financieros, que el apartado primero de este informe 2021 pues le dedica varias páginas, le dedica un análisis muy minucioso y yo diría muy valioso para que los países, por supuesto, sigamos en esta ruta de colaboración por estos fines comunes. Desde la Unidad de Inteligencia Financiera, como se sabe, pues se ha trabajado en distintas rutas. Se tiene como principal función pues el combate, la prevención al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo y al terrorismo en sí, y pues hay diferentes estrategias que se pueden implementar o que se pueden seguir implementando y que por supuesto se han implementado. Ya lo mencionaban previamente, hay evidentemente convenios de colaboración, pero en específico con UNODC, pues se ha firmado el año pasado, se ha iniciado el año pasado con, digamos, la construcción de este memorando de entendimiento y recientemente se ha suscrito, se ha formalizado, porque eso no quiere decir que no haya habido acciones previas, pero creo que en la apuesta por la prevención, me gustaría decir que uno de los objetivos que se sigue dentro de este memorando de entendimiento, dentro de esta vinculación, pues tiene que ver justamente con generar campañas antilavado, para que se conozca los alcances que tienen, pues justamente este delito, pero que no es un delito aislado, que es un delito que tiene muchos delitos precedentes y entre ellos el tráfico de drogas justamente, que tanto pues daño le hacen a nuestro país, pero también es un delito de alcance global, ambos, el lavado de dinero, el tráfico de drogas. Y creo que estos esfuerzos conjuntos, esta mirada hacia la cooperación internacional con fines comunes,
pues debe seguir prevaleciendo. La Unidad de Inteligencia Financiera también trabajó los trabajos para que se pudieran publicar y elaborar, por supuesto, la Evaluación Nacional de Riesgos, que tiene que ver, entre otras acciones, pues con el cumplimiento de recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, la recomendación 1, que habla de un enfoque basado en riesgo, y que justamente en esta Evaluación Nacional de Riesgo 2019-2020 se identifica, por ejemplo, que en México existen 19 grupos delincuenciales, digamos, de alto impacto, y entre estos elementos, pues justamente la delincuencia organizada es una de las principales amenazas de lavado de dinero, como se desprende de esta Evaluación Nacional de Riesgos. Dada la diversidad de organizaciones delictivas, zonas de operación y delitos cometidos en México. En este mismo sentido, a mí me gustaría también tomar el hilo de lo que se decía en la apertura de esta charla, de esta presentación del informe, por la señora Stacy de la Torre. Ella hablaba de las denuncias. A mí me gustaría destacar que pues justamente en este trabajo que se hace en la presente administración de buscar estrategias distintas de combate contra las drogas, pues también desde la Unidad de Inteligencia Financiera se han presentado denuncias que tienen que ver pues no solamente con el lavado de dinero, sino con otros delitos, como ya lo mencionaba, pues evidentemente está la evasión fiscal, que es algo que impide muchas veces que los derechos de las personas puedan concretarse y puedan llegar pues a consolidarse en un Estado constitucional y democrático de derecho como el que aspira nuestro país. Por darles un dato y ya ir cerrando, en el periodo 2019-2021 se presentaron 424 denuncias que tienen que ver pues con el delito de lavado de dinero y otros delitos, por supuesto, como la corrupción, que también sabemos que es un delito precedente de los que mayor daño le hacen a nuestro país y al mundo. Y pues digamos, haciendo una comparación, en el periodo 2004-2017 se presentaron 914 denuncias. Esto implica un aumento que equivaldría más o menos al 115%. Entonces creo que estamos haciendo trabajo conjunto, creo que estamos cumpliendo los compromisos internacionales y con un fin común que justamente es tener mayor seguridad, tener salud y por supuesto tener paz. Entonces, enhorabuena por este informe y pues no me queda más que agradecer su atención y la invitación que nos han hecho. Muchísimas gracias, maestra, por su intervención. Siguiente, le doy la palabra a la señora Carmen Fernández Cáceres, directora general de los Centros de Integración Juvenil. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias a John en ODC México por la invitación, Stacy de la Torre. Muchísimas gracias por habernos invitado a los Centros de Integración Juvenil a comentar este informe. Al doctor Raúl Martín del Campo, gracias siempre por poner a disposición de nosotros pues una gran cantidad de datos que son muy importantes para nuestra labor. Ya lo dijo el doctor Jorge González Olvera, para nuestra labor de prevención, de tratamiento, investigación, de capacitación, para guiar de una mejor manera todos nuestros programas. Y el informe, bueno, trae muchísimos datos diagnósticos, de análisis de la situación actual y sobre todo recomendaciones que siempre nos son muy, muy útiles. También quiero agradecer al doctor Eduardo Jaramillo y a todo su equipo de Cancillería, el que siempre ponen a disposición de nosotros pues documentos de informes de varias agencias del mundo y que nos invitan a muchos eventos a nivel internacional que tienen que ver con nuestra labor y que alimentan pues todos nuestros programas, enriquecen mucho todo lo que hacemos. Muchas gracias también. Saludo con mucho gusto a Miriam Loera, a Daniela Rivera, a Óscar Santiago. Realmente es un gusto compartir esta mañana con todos ustedes, con los compañeros de CONADIC también. No hay duda que hay un impacto en nuestras vidas, en el estilo de vida de todos nosotros y que la pandemia ha alterado la vida de todos nosotros. De muchas personas que han perdido familiares, pues ha lastimado dolorosamente a muchas familias, a la gente que ha padecido COVID y que sigue teniendo consecuencias
pues también ha cambiado los estilos de vida. Si a esto sumamos el día a día de violencia en el país, decía ahora de inteligencia financiera, 19 grupos delincuenciales en el país que se están peleando plazas y que todos los días estamos viendo pues violencia en distintas comunidades. Platicaba hace rato con el doctor Jaramillo, nuestro querido México, estados como Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, de veras, Zacatecas, que oímos todos los días violencias y violencias y violencias por todos lados, pues es lastimoso pensar en este país que queremos y conocemos, en donde surgen y surgen y surgen más violencias. Tanto la pandemia como las violencias son situaciones que estos 2 años, sin duda alguna, han repercutido en la salud mental. La pandemia puso en evidencia la necesidad y la agenda pendiente de atención en salud mental. Realmente el esfuerzo del gobierno mexicano, específicamente de la Comisión de Salud Mental, en capacitar a muchos recursos para atender, para apoyar los problemas de salud mental que se hicieron evidentes en la pandemia, ha sido un gran esfuerzo y seguimos apoyando también desde los centros de integración juvenil este esfuerzo. Basta ver la repercusión en salud mental, en depresiones, en ansiedad, mucha gente que todavía tiene una gran ansiedad por el COVID, pero también provoca mucha ansiedad las violencias. También repercute mucho en la salud mental. Si a los que vemos noticias todos los días estamos como padres, como madres, como ciudadanos, con un hilo cuando un hijo sale a un antro y ahora parece también que si va al fútbol y en cualquier lugar puede pasar algún suceso. Imagínense la gente que vive en esas comunidades que han sido desplazados o en esas comunidades donde hay una gran cantidad de violencia. Realmente el impacto en la salud mental es impresionante. Ya ha habido un reporte de la OMS de un aumento del 25% en ansiedad y depresión en el año pasado, simplemente. En todos los centros de atención vemos los reportes y las repercusiones de ansiedad y depresión, que es un gran riesgo también para el consumo de drogas. Hemos hecho muchos esfuerzos por atender a través de distintas plataformas a las personas que soliciten ayuda. Hoy por hoy, el 75% de todos los pacientes que solicitan ayuda se atienden a través de telesalud, a través de internet. Esto ha permitido, ha dado oportunidad de llegar a más municipios del país. Estamos atendiendo casi la mitad de los municipios del país, aun cuando la red de centros de integración juvenil son 120, de capas 330, se llegan a muchos más municipios y hay acceso a los servicios de tratamiento a través de internet y a través de donde llegue el internet. Y eso ha sido una gran oportunidad. Sin embargo, nos dan datos de aumento y aumento de depresión. Además de estas plataformas, pues se han puesto a disposición de toda la comunidad servicios de autodiagnóstico. En el servicio de autodiagnóstico que tenemos en la página de nosotros, de Centros de Integración Juvenil, pues vas a decir que las dos principales motivos por las que se demanda atención, uno es la violencia familiar y el otro es la ideación suicida. O sea, el aumento de suicidio entre los jóvenes también se ha hecho evidente, pero también la ideación suicida. En la página de autodiagnóstico de la UNAM pasa lo mismo. Las mayores derivaciones hacia los centros de atención son por violencia familiar. Y no cabe duda que las violencias tienen que ver y están articuladas con toda la problemática de la droga. Desde su producción, su tráfico, el blanqueo de dinero, por supuesto que afecta la economía de nuestras sociedades, el consumo, vemos tristemente los datos que el mismo informe reporta de aumento de fentanilo, 100,000 muertes por sobredosis. Es un aumento muy importante en los Estados Unidos, 100,000 muertes por sobredosis. Y nos lastima mucho porque sabemos que las modas, sobre todo en el norte del país, van a ser copiadas y va a terminar siendo una droga que se utilice en nuestro país. Recién tenemos muy poquitos casos en los centros de atención.
sobre todo en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Ciudad de México, Jalisco. Son pocos casos, pero ya hay casos de fentanilo. Y si vemos que sigue aumentando en Estados Unidos, en Canadá, y como lo dice el informe, 120 sustancias ya detectadas, algunas ya fiscalizadas, sustitutos de fentanilo, esto va a seguir creciendo. En análisis que se han hecho de las drogas, y yo creo que sí, uno de los programas de reducción de daño importantísimos que habría que impulsar en el país es el análisis del contenido de las drogas. Porque los jóvenes llegan y dicen, consumo cristal, consumo piedra, consumo crack. Pero cuando se hace el análisis llega a haber hasta 8 sustancias. Algunas de ellas tienen también fentanilo en los llamados estimulantes anfetamínicos, las metanfetaminas, que siguen subiendo lastimosamente, o sea, sube fentanilo en Estados Unidos, sube metanfetaminas en toda la región, como lo dice el informe claramente, y las metanfetaminas, pues es una droga con consecuencias muy graves precisamente en conductas violentas. Ahí es donde vemos la articulación también del consumo con las violencias. Cuando oímos, como vimos una gran marcha de mujeres, 10 feminicidios diarios, 20 menores, niñas, adolescentes diario que van a dar al hospital producto de violencia familiar. Claro que es una lucha que no debe parar y por supuesto, como ya ha habido estudios, sí tiene que ver con el consumo de metanfetaminas. Una gran cantidad de delitos, llega a haber estudios que hasta el 80% de los delitos de violencia y de violencia familiar o de violencia de pareja tienen que ver con el influjo o de altos consumos de alcohol o de metanfetamina. Nos vislumbra un gran reto a todos los centros de atención, a los que estamos atendiendo la salud mental y las adicciones en el país, porque atender la metanfetamina y su asociación con la conducta antisocial de la personalidad, o la personalidad antisocial con su derivado en conductas violentas, es uno de los retos más grandes, es muy difícil. Realmente las adicciones y lo que está ocurriendo y el tipo de droga que se consumen y las violencias que vemos todos los días está poniéndonos en retos muy difíciles, lastiman a nuestras sociedades, lastiman a nuestras comunidades. El tejido social de muchas de nuestras comunidades del país realmente está deshecho. Hay un gran esfuerzo de las instituciones por esa reconstrucción del tejido social, de dar elementos para el desarrollo. Pero finalmente los más lastimados son los niños, los jóvenes, las familias en estas expresiones de violencia y los jóvenes aún más con este riesgo, bueno, por la pandemia 5 millones de deserción escolar, con la repercusión y el riesgo que eso trae hacia consumo de drogas. Y los jóvenes con este gran bombardeo, como lo dice el informe, de gran cantidad de redes sociales, de plataformas, de sitios de internet que ofertan drogas y que no nada más ofertan drogas, hay tutoriales para la producción de drogas que por supuesto deben ser prohibidos, como lo señala las recomendaciones del informe. Ahí no hay libertad de expresión, simplemente no se le puede estar enseñando a niños y jóvenes a producir drogas por internet. Pero además ponen modelos y estilos a seguir de los niños y jóvenes con estos influencers con modas de consumo. Parece que el que tiene el prestigio y más likes es el que consume más. Y entonces esto pone en un gran reto a las instituciones que atendemos de utilizar las redes sociales, toda esta gran cantidad de acceso a internet de los jóvenes en Instagram, en Facebook, que es el que más circula, en Twitter, para hacer prevención y no promoción de drogas. Y esa es una gran recomendación que retomamos del informe, ya lo hemos iniciado, hemos impulsado concursos entre jóvenes de TikTok, de memes, de GIF, de imágenes que invitan hacia vidas saludables y no que promueven las drogas, obviamente para hablar también de los riesgos de las drogas
de los riesgos del fentanilo y de la del gran consumo de metanfetaminas y oferta de metanfetaminas que hay, y del riesgo de generar violencia con todo esto, pero es un gran reto el trabajo en la prevención a través de las redes sociales. Lo estamos impulsando, hemos subido también a internet muchas actividades de multimedia para niños, jóvenes, maestros, padres de familia, que tengan acceso en todas las escuelas, en centros laborales, que los papás tengan información también acerca de cómo prevenir, pero bueno, queda mucho por hacer. Y quisiera retomar también otra de las recomendaciones del informe, que es evidente que falta el presupuesto, que los gobiernos destinen más presupuesto a esa prevención en redes sociales, pero también hacia mayores centros de tratamiento que sabemos tenemos un presupuesto limitado entre todos los que estamos atendiendo. Si acá es un poco más de 1.500 millones de pesos, mientras en Estados Unidos el informe comenta que ponen 1.500 millones de dólares solamente para un programa de prevención de fentanilo, no para todo. Y 1.500 millones de euros, por ejemplo, en Holanda, para prevenir adicciones cuando tienen una población de 19 millones. No cabe duda que en nuestro país se requiere, por supuesto, mucho mayor presupuesto para hacer una prevención más efectiva. Las campañas de Presidencia de la República de prevención nos parecen, al igual que la atención en salud mental, un gran acierto. Muestran el peligro y la combinación de las drogas. Han sido criticadas en algunos sectores, sí, pero es importantísimo que la población, los padres de familia y sobre todo los jóvenes sepan que lo que les venden es una porquería y que es una mezcla de grandes sustancias que les hacen muchísimo daño y que no los sacan de ningún problema real. Ya se habló también de la necesidad de impulsar mucho más la justicia alternativa, el otorgar en lugar de prisión la oportunidad de un tratamiento, la atención centrada en la persona, la atención centrada en los derechos humanos de las personas y que las penas sean proporcionales al delito, el no estigmatizar a los consumidores y el no encarcelar a muchas personas que tienen que tienen posesión de drogas, por ejemplo. Y bueno, ya entre los centros de atención hemos atendido a muchas personas que han derivado jueces, ministerios públicos, bueno, todo el sector justicia para hacer este tratamiento alternativo al encarcelamiento, lo cual es muy importante, pero igual no hay financiamiento para esto. Los casos que se han atendido se han exentado totalmente, han sido gratuitos y entonces aumentan, por un lado, casos y casos de adolescentes, de niños que no van a dar a prisión, que qué bueno, pero por otro lado no aumentan los presupuestos. Yo creo que esto es un claro señalamiento del informe hacia los gobiernos y que nos parece que sí debe ser atendido. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto contar con la información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Finalmente es un honor tener la presencia del doctor Eduardo Jaramillo, director general para la Organización de Naciones Unidas, uno de nuestros principales aliados y socios en el Gobierno de México, para cerrar este evento. Adelante, señor Jaramillo. Bueno, buenos días tengan todas y todos ustedes. Maestro Raúl Martín del Campo, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Señora Stacy de la Torre, titular de programas de la UNDC en México. Señor Santiago Quintos, titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la Fiscalía General de la República. Señor Jorge Julio González Olvera, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Maestra Carmen Fernández Cáceres, titular de los Centros de Integración Juvenil. Marla Daniela Rivera, directora adscrita de la Unidad de Inteligencia Financiera. Representantes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Señoras, señores,
amigas y amigos de la prensa. En nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradezco la invitación para participar en esta ceremonia de presentación del informe anual 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. En la coyuntura actual, la labor de los órganos especializados del sistema multilateral resulta más que necesaria y en especial cuando contribuyen a la generación de información y análisis que apoyen el fortalecimiento del diseño e implementación de las políticas públicas. Celebramos por eso que la JIFE, como órgano especializado en materia de control de drogas, contribuya con la generación y fortalecimiento de herramientas para alerta temprana y de plataformas de intercambio de información, así como mediante la publicación de su informe anual, que puede y debe apoyar con orientaciones generales los esfuerzos de los estados en la implementación de sus obligaciones internacionales en materia de drogas. Respecto a esta edición, y como ha sido presentado, la Secretaría de Relaciones Exteriores resalta la importancia de que este informe anual ha buscado dar continuidad al esfuerzo para desagregar la información por género, edades, grupos poblacionales y dinámicas regionales. Más y mejores datos pueden apoyar mejores intervenciones, estrategias y políticas focalizadas. Además, en vista de la persistencia a nivel mundial de la pandemia por coronavirus, la Cancillería celebra que la Junta haya incluido un análisis sobre las repercusiones que ha tenido la propagación del COVID-19 y las dificultades conexas que pueden llegar a observarse en materia de fiscalización de drogas y en las políticas relacionadas con la prevención y tratamiento del consumo problemático. Como es conocido por ustedes, para el Gobierno de México y para la Cancillería en particular, resulta imperativo alcanzar un verdadero equilibrio en la implementación de políticas de drogas, dejando atrás las estrategias fincadas solamente en el combate frontal para dar paso cada vez más a enfoques centrados en la salud pública y las oportunidades de desarrollo de las personas, atendiendo las causas estructurales del fenómeno y la adaptación a las nuevas realidades y dinámicas. La clasificación y reclasificación de sustancias susceptibles de desvío y tráfico ilícito para la producción de nuevas drogas, aún más dañinas, es parte fundamental hoy de los trabajos de la JIFE, como da testimonio el informe. Observamos que el informe anual advierte del creciente poder de las organizaciones criminales dedicadas a la producción y tráfico ilícito de drogas y las menciones con alerta del papel que están desempeñando en el tráfico de opioides, fentanilos y sus precursores. Al respecto, quiero hacer énfasis en que sería deseable que estos hallazgos se acompañaran de un análisis más integral, tomando como base el principio de responsabilidad común y compartida, para poner a la luz su relación con otros mercados ilícitos, como el tráfico de armas o los flujos financieros ilícitos, que constituyen la base que ha alimentado el poder de las organizaciones criminales y que tantas vidas ha cobrado. Como apunta el informe, en la región de América del Norte siguen observándose cambios en el panorama normativo y del consumo de cannabis para usos no médicos. En específico, sobre México, la JIFE señala que ha continuado monitoreando los desarrollos legislativos recientes y resalta el diálogo e intercambio de información que ha venido sosteniendo con nuestro país. Me permito asegurar que el diálogo y la transparencia seguirán siendo la tónica para la relación de nuestro gobierno con este órgano internacional. Destaco finalmente la relevancia que concede el informe a los aspectos vinculados con los derechos humanos, haciendo un llamado, por ejemplo, a la aplicación de penas más justas, bajo el principio, como se ha señalado aquí, de proporcionalidad y pronunciándose claramente en contra, en coincidencia con la posición de México, de la aplicación de medidas extrajudiciales de penas crueles e inhumanas como la pena de muerte. La Cancillería, pues, recibe este informe como un insumo importante que, en conjunto con los análisis, diagnósticos e informes de otros organismos, como la ONU-DD,
la OMS, el PNUD y ONU Mujeres, y de organismos regionales como la CICAD, generan un mapa multidimensional necesario para hacer frente a nuestros retos y para reafirmar nuestros aciertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Jaramillo. Finalmente, les pedimos unos minutitos solamente a los panelistas para ver si hay alguna pregunta en el público y si no, tenemos un par de ellas en la sesión virtual. Paso el micrófono. Gracias, buenos días. Buenos días. Soy Gustavo Castillo, reportero del diario La Jornada. En el informe se señala que se ha detectado que a través de Bitcoin se han utilizado, por lo menos en el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Sinaloa, más de 25,000 millones de dólares. ¿Qué de esto tiene el gobierno mexicano a través de la UIF? Aquí por lo menos hasta el anterior titular, se había hablado de cantidades multimillonarias aseguradas en dólares y pesos. ¿Cuál es el reporte en este momento que tiene la UIF sobre aseguramientos ocurridos a estas 19 organizaciones de las que usted mencionaba, y particularmente Cártel Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación? Al panel me gustaría preguntarle, hay mucha preocupación por la cuestión de fentanilo, opiáceos y todo lo demás que conllevan las drogas sintéticas. En Estados Unidos sí hay un mapeo de casos de suicidios, muertes por sobredosis. En México, por lo menos ya hay un planteamiento o un registro de muertes por sobredosis por drogas. ¿Y cuál es este? Porque el problema de las drogas no tiene 3 días. Hablamos de adicciones y se habla de aumentos. Máxime ahora que también nos están señalando la necesidad de presupuesto para atención, y eso es una cuestión pandémica. Cada año en México se habla de aumentos y de incrementos y de que la violencia está ahí. ¿Cuáles son los reportes que ha entregado México en el caso de los centros de integración, lo que tiene que ver con enfermedades mentales o adicción? De eso me gustaría que hablaran. Gracias. Adelante, maestro Martín del Campo. Gracias. Nosotros el dato lo rescatamos precisamente de alguna declaración de funcionarios de la UIF mexicana, y lo pusimos precisamente porque es de las pocas unidades que ha podido hacer esa estimación en el mundo. Realmente hay muy pocas estimaciones de cómo se está haciendo el lavado de dinero a través de estas criptomonedas, y nosotros lo incluimos por esa razón. No sé si quisieras agregar algo. Únicamente me gustaría agregar a eso que, bueno, los datos son justamente dinámicos, usted bien lo mencionó. Ahora, bueno, pues hemos tenido algunos ajustes, algunos cambios, y evidentemente sí hay casos, sí tenemos casos que involucren criptoactivos en general. Incluso se han desarrollado algunos modelos de riesgo al respecto, porque evidentemente, como también lo dice el informe, pues la criminalidad organizada no se circunscribe ni a las esferas nacionales o a los territorios nacionales, y por lo tanto tampoco al sistema financiero y a las llamadas en México actividades vulnerables. En ese sentido, para proporcionar la información más certera y actualizada, si usted me proporciona los datos al final de esta charla, con mucho gusto le podríamos proporcionar pues esta información. Nada más. Doctor, adelante. Ay, perdón, lo dejamos sin micrófono.
Perfecto. Bueno, nada más para contestar brevemente sobre los datos que tenemos ahora, tanto sobre salud mental como sobre demanda de atención relacionada con el tema de sustancias. Tenemos los datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Drogas, que se trabaja desde la CONADIC. Esto integra hasta este momento los datos de demanda de atención, que es el monitoreo más dinámico que tenemos en este momento. Es muy valioso. Reúne datos de atención tanto de los CAPAS como CIJs y es probablemente uno de los elementos que en este momento nos es más valioso. Y ante la pregunta de qué se está haciendo sobre suicidio, por primera vez se está estableciendo un programa nacional de prevención de conductas suicidas y el establecimiento del Código 100 en este país. Probablemente es una de las iniciativas sin precedente en Latinoamérica. Está capacitando a una gran cantidad de profesionales con mecanismos estandarizados para poder identificar conductas de riesgo y conductas suicidas. Definitivamente es uno de los temas más complicados porque identificar cuando ha habido una lesión o una muerte con un antecedente de conducta suicida requiere un protocolo complejo. Pero bueno, les puedo decir que estamos ahora mismo trabajando en eso desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que está formándose con esta intención. Los datos están allí, están en las plataformas y con mucho gusto podemos hacerle llegar estas vías. No sé si alguien quiere. Muchas gracias, Héctor. Por respeto al tiempo de los panelistas, voy a retomar 2 preguntas rapidísimas que recibimos de manera virtual. Íñigo López pregunta si hay alguna estrategia o recomendación relativa a la venta de drogas a menores en entornos escolares. No sé si alguien, el propio maestro Martín del Campo. Gracias. Sí, muchas gracias. Miren, este informe en específico no trae alguna recomendación al respecto. Ustedes saben, luego es complicado cada año dar cuenta de la situación mundial del problema, entonces a veces tocamos unos temas, a veces tocamos otros temas. Realmente el tema de consumo en menores de edad lo retomamos sobre todo hace 3 años, pero el enfoque fue principalmente llamar la atención de los países respecto a cómo pudieran fortalecer o mejorar los programas de prevención y sobre todo cómo rescatar la evidencia de lo que funciona para mejorar el diseño de los programas de prevención. Así es que, bueno, este año se los quedamos a deber, este año no tuvimos algo específico sobre la venta a menores en escuelas. Lo único que yo pudiera decir, que sí es un tema que se ha tocado dentro de la Junta, es que lo que es también muy importante es que exista un buen protocolo dentro de las instituciones escolares que permita que una vez que se detecta el consumo de sustancias en un alumno, la respuesta inmediata no sea la expulsión del alumno, porque eso lo que hace es perpetuar el ciclo de exclusión de los usuarios de sustancias y negarle una oportunidad a un joven de que pueda ser ayudado y atendido. Entonces, yo invitaría a las escuelas, a los gobiernos también a que promuevan eso en las escuelas, que es que tengan protocolos de actuación para cuando se detectan casos de consumo de sustancias y que esos protocolos lo que impliquen sea derivación a tratamiento, derivación a orientación o derivación inclusive a alguna intervención familiar, no la expulsión. Muchísimas gracias. Maestro, pues nuevamente le toca a usted. Si tuviera que resaltar una alerta que hace el informe sobre México, nos pregunta Pedro Pablo Cortés de la agencia EFE. Muchas gracias. Una alerta. Bueno, a ver, pues México tiene una situación compleja porque vivimos precisamente en un país grande, con mucha variedad, con un gran territorio y debemos decirlo también con claridad, pues somos vecinos del principal consumidor de drogas del mundo. Entonces, creo que eso es el mayor factor de riesgo que podemos encontrar en México, pero creemos o se puede ver desde lo que nos informa México, que al final de cuentas México tiene
muchos de los programas más integrales, más completos, de las acciones más fortalecidas para poder atender este tipo de fenómenos y en ese sentido nosotros, digamos, pues está la alerta de lo que pasa respecto al tráfico, pero pues también está la respuesta. Entonces, México está trabajando mucho y de manera muy intensa en esto, ¿no? No lo hace solo, lo hace siempre con mecanismos de colaboración regional e internacional. Ustedes podrán ver que hay una sección sobre los mecanismos de colaboración regional en México, de México con otros países y bueno, pues la situación es complicada en México, pero nosotros observamos que México está trabajando sobre esto. Quizás lo que ahorita está o se resalta en muchos puntos también del informe es la situación del tráfico respecto a fentanilo, pero obviamente los países que están involucrados en la cadena que va desde la producción de los precursores hasta el transporte y la fabricación, pues todos los países realmente están apostándole de manera muy importante a poder prevenir esto. El tema con esos nuevos opioides es que lamentablemente los cárteles han detectado que es altamente rentable para ellos, ¿no? Entonces, no es un tema fácil, pero yo veo que hay muchísimas acciones que se están implementando en México y en la región y yo estoy seguro de que van a tener buen impacto. Inclusive podría ponerles como ejemplo que realmente las muertes por sobredosis de opioides en Estados Unidos venían bajando en los últimos años, pero lamentablemente lo que pasó con la crisis por COVID hizo que volvieran a repuntar. Yo creo que otra vez vamos a poder encontrar dentro de unos años que vuelva esto a bajar y que se vuelva a contener. Entonces, un mensaje que yo quisiera darles es que no perdamos la esperanza. Creo que todas estas acciones en algún momento nos van a llevar a que se puedan demostrar buenos resultados. Muchas gracias. Pues resta solamente agradecer al personal que está en Presidium por su tiempo, a todos los que nos acompañan virtualmente de embajadas, del sector salud, del sector hacendario, de la Secretaría de Gobernación, compañeros que están en centros de atención de trastornos por consumo de drogas en las entidades federativas, todos nuestros socios y aliados, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, gracias a los que nos acompañan aquí presencialmente. Raúl, muchísimas gracias por compartirnos este informe. No, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron todo este tiempo, a todos los que nos acompañaron en el Presidium, los que nos acompañan vía virtual y bueno, obviamente la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que de verdad todo esto es gracias a ellos. Muchas gracias, Cancillería también. Muchas gracias.